esa percepción de que hay muchas cosas en las que estamos peor que nunca, cuando no es necesariamente así. Por ejemplo, el tema de la salud mental, el tema de los suicidios, lo que te hemos dicho antes, que de verdad, no tengo el móvil aquí, pero si no te enseñaré las diapositivas y flipas. O sea, tú ves, estamos viviendo una epidemia de suicidio y tú miras los datos y los datos son así. O sea, ¿se me ve en la cámara? O sea, ¿Sí? La línea es así. La línea desagregada por géneros es así. En ambos casos. Es verdad una cosa, los hombres se matan mucho más que las mujeres. Eso sí, Sí. ese, de todas las cosas que se cuentan sobre el suicidio, ese es el único dato que consistentemente es correcto. Los hombres se matan mucho más que las mujeres y habría que ver por qué. O sea, normalmente no se habla de suicidio, porque hay un silencio alrededor del suicidio pavoroso, pero cuando se habla, se miente, o sea, se dan datos equívocos. No es que se den datos equívocos, es que se dan datos descontextualizados. Yo no voy a acusar a nadie de inventarse los datos. O sea, es lo que te decía antes con el colegio de psicólogos. 11 personas se matan cada día en España. Pues yo estoy seguro que eso es verdad. Pero es que el dato en bruto Ya. no nos dice nada. Pero es que además eso de que el suicidio no se habla, bueno, el suicidio no se habla según cómo y en qué cultura. De nuevo estamos pecando de esto de weird, ¿no? Porque tenemos este tabú cristiano con el suicidio, porque en otras culturas, pues suicidarse, no, hombre, no te voy a decir que es una fiesta, pero la peña se suicida y yo no creo que nadie le vea nada de vergonzoso a eso. O mejor dicho, no es una cosa de la que se tenga que avergonzar, sino una tragedia o a veces un acto expiatorio. Vamos a recordar tradiciones como la tradición japonesa del suicidio para reparar el honor, donde es un acto público. O sea, el señor, o puede ser un acto público, que tú te suicides, que hicieses el seppuku en presencia de tu señor o en presencia de otros para demostrar delante de todo el mundo que tú eres una persona honorable y te estás abriendo las tripas, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Están locos los japoneses? Bueno, no voy a hacer esa pregunta porque depende de a quién le preguntas. Pero, o por ejemplo, los romanos, cuando se arrojaban sobre su espada como una forma de evitar a veces un destino que consideraban insoportable, ¿no? Teóricamente se supone que Nerón se suicidó para no... que también esto puede ser leyenda, a ver, tú a saber. Sí, las muertes honorables, ¿no? Exacto, Como el son seppuku, muertes como esto que honorables, dices tú. efectivamente, o muertes, pues también que a veces se ocurren por haber sido deshonrada, por ejemplo, el suicidio después de la violación, etcétera, etcétera, cosas que pues que pueden verse de una forma muy diferente. Es que yo cuando la gente dice es que no se habla suficiente del suicidio, pues No es que no no sea. lo sé. Sí ¿Cómo? da la ¿Cómo? sensación, ¿Cómo? sí que da la sensación de que deliberadamente se evita hablar de ello. Es decir, hay noticias en las que se habla de la muerte de una persona y casi tienes que descifrar la información para decir, vale, esta persona se ha suicidado. Pero es que en el segundo libro, cuando hablamos del efecto Werther y el efecto Papageno, ¿no? Porque hay mucha preocupación, ¿no? Es hablar del suicidio hace que la Por gente la se suicide mimesis, más. ¿no? Por Exacto. Hablar del suicidio hace que la gente se suicide más. Pues resulta que hay dos efectos, ¿no? Efecto Werther, que diría, pues la difusión de noticias sobre el suicidio puede conducir a un aumento de suicidios. Y luego está el efecto Papageno, que pues, dice, abordar el suicidio podría prevenir los suicidios, Vale. animando a la gente a buscar. Pero es que, como explico en el libro, que esto por lo menos no es hype de algo que del pasado. Que es inaccesible, ¿no? Exacto. Esto lo podéis leer en el libro Esto de lo podéis Ramón. leer en el libro. La clave está en cómo se comunica. Porque, a ver, ni tanto ni tan calvo. No hace falta decir a fulano ha muerto sin decir que se ha suicidado. Pero, por ejemplo, podemos decir que se ha suicidado y en vez de hacer énfasis en los detalles morbosos de cómo lo hizo, dónde lo encontraron y lo encontró su hijo de 3 años y no sé qué, podemos hacer énfasis en, por ejemplo, hay estos recursos para las personas que lo están considerando, es posible que esta persona estuviera... desde hacía tiempo experimentando este impulso, con lo cual buscar ayuda se puede hacer así y así, o sea, enfocar a una conducta más positiva en ese sentido que simplemente dar los detalles morbosos que a veces, pues en algunos casos, sí, es que además la evidencia es muy contradictoria. O sea, es verdad, porque perdona. hay veces que un famoso se suicida y hay un pico, y hay veces que se suicida un famoso y todo el mundo espera que haya una oleada y resulta que no la hay. Porque la variable que se encuentra que difiere es cómo se reporta, cómo se describe en los medios el suicidio. Por ejemplo, el caso paradigmático de Kurt Cobain, la peña pensó que se iba a matar a todo Cristo a escopetazo en Estados Unidos y no pasó nada. Pero, por ejemplo, cuando murió Robin Williams, el actor, sí hubo un aumento estadísticamente relevante. Pero puede ser casual o no. Puede ser casual, pero como te decía, parece que hay un peso importante en cómo los medios lo describen. Todo esto viene de la novela original de Goethe, ¿no? Las cuitas del joven Werther, los pesares del joven Werther, donde el protagonista pues se acaba suicidando por temas de amor y hubo aparentemente una oleada
de imitadores, porque eran además todos chicos que se parecían o que compartían características con este mozo. Es que es curioso esto que has dicho, porque Robin Williams es alguien que caía muy bien y gusta mucho, pero Kurt Cobain era un dios para mucha gente, que son cosas muy diferentes. Entonces uno presumiría que en caso de que algo conduzca, que una muerte, un suicidio conduzca a una oleada de lo mismo, de autólisis o lo que sea, Sí. sería más probable con Kurt Cobain, que era como un faro para muchos adolescentes. Claro, pero cuando Kurt Cobain murió, una de las cosas que se puso mucho énfasis era en dar recursos de apoyo y de ayuda, ¿no? Ah. Además de que, bueno, la conducta autodestructiva de Kurt Cobain era bien conocida. Y ojo, que puede que hubiese suicidios de jóvenes que lo imitaron, etcétera. Pero es que todo esto al final son pánicos morales que son muy viejos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el heavy. Cuando Judas Priest sacó el Painkiller, el disco, pues se les acusó de fomentar el suicidio porque hubo 2 chavales en Estados Unidos que por lo visto pues se pusieron el disco en bucle no sé cuántas horas y luego pues se pegaron un tiro el uno al otro. El problema con estas cosas es que nos gustan mucho las explicaciones simples. Es como lo que decíamos antes de altas capacidades, ¿no? Entonces a ti tú lo que tú quieras es llegar y decir, esto es lo que tiene la culpa. Entonces, esta es la causa. Y muchas veces no es así. Y además, por otro lado, además de que muchos fenómenos pues, son multifactoriales y tienen muchas causas que contribuyen, a menudo confundimos una variable disposicional con una variable causal. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, hablábamos antes del trauma. Los eventos traumáticos no causan un trastorno de estrés postraumático, pero son factores de riesgo. Aumentan la probabilidad de que aparezca. Pero tú puedes, por ejemplo, desarrollar un trastorno de estrés postraumático sin haberte visto sometido directamente a un evento traumático. Entonces, la exposición al trauma lo que puede hacer es, como te digo, aumentar el riesgo de que padezca un problema psicológico porque todo el mundo tiene, digamos, un umbral y si te pasan suficientes cosas, pero no es ninguna de esas cosas concretas la que ha causado el problema. Sino que es la interacción entre tus disposiciones, tu contexto, las cosas que te han pasado también. No sé si me estoy explicando. Entonces, en el suicidio, por ejemplo, la gente no se mata porque Kurt Cobain se ha matado. La gente es como cuando por ejemplo llegan y dicen, es que los videojuegos causan tiroteo en Estados Unidos porque resulta que uno de los tiradores jugaba videojuegos. Ya, y los millones de adolescentes que juegan a videojuegos y no matan a nadie, ¿qué pasa con ellos?